El sabueso de Baskerville, capítulo 3. El problema. Confieso que sentí un escalofrío al oír aquellas palabras. El estremecimiento en la voz del doctor mostraba que también a él le afectaba profundamente lo que acababa de contarnos. La emoción hizo que Holmes se inclinara hacia adelante y que apareciera en sus ojos el brillo duro e impasible que los iluminaba cuando algo le interesaba vivamente. ¿La vio usted?, preguntó. Tan claramente como la estoy viendo a usted, le respondió el doctor. ¿Y no dijo nada?, preguntó. ¿Para qué? Holmes preguntó. ¿Cómo es que nadie más las vio? Le respondió. Las huellas están a unos 20 metros del cadáver. Y nadie se ocupó de ellas. Supongo que yo habría hecho lo mismo si no hubiera conocido la leyenda. ¿Hay muchos perros pastores en el páramo?, preguntó Holmes. Sin duda, pero en este caso se trataba de un pastor. Usted dice que era grande, ¿no? Enorme. Pero ¿no se había acercado al cadáver? No. ¿Qué tiempo hacía aquella noche? Húmedo y frío. ¿Pero no llovía? No. ¿Cómo es el paseo? Hay dos hileras de tejos muy antiguos que forman un seto impenetrable de 4 metros de altura. El paseo, propiamente dicho, tiene unos 3 metros de ancho. ¿Hay algo entre los setos y el paseo? Sí, hay una franja de césped de 2 metros de ancho a cada lado. Es exacto decir que el seto que forma los tejos está interrumpido por un portillo. Sí, el portillo que da al páramo. ¿Existe alguna otra comunicación? Ninguna. ¿De qué manera que para poder llegar al paseo de los tejos hay que venir de la casa o bien entrar por el portillo del páramo? En realidad hay otra salida a través del pabellón de verano en el extremo que queda más lejos de la casa. ¿Había llegado hasta allí Sir Charles? No, se encontraba a unos 50 metros. Dígame ahora, doctor Mortimer. Y este es importante. Las huellas que usted vio estaban en el camino y no en el césped. En el césped no se marcan las huellas. Estaban en el lado del paseo donde se encuentra el portillo. Sí, al borde del camino y en el mismo lado. Me interesa extraordinariamente lo que cuenta. Otro detalle más. Estaba cerrado el portillo, cerrado y con el candado puesto. ¿Qué altura tiene? Algo más de 1 metro. En ese caso, cualquiera podría haber pasado por encima. Efectivamente, respondió el doctor. ¿Y qué señales vio usted junto al portillo? Ninguna en especial. Dios del cielo. ¿Nadie lo examinó? Lo hice yo mismo. ¿Y no encontró nada?, preguntó Holmes. Resultaba todo muy confuso. Sin duda, Sir Charles permaneció allí por espacio de 5 o 10 minutos. ¿Cómo lo sabe? Porque se le cayó 2 veces la ceniza del cigarro. Excelente. He aquí, Watson, un colega de acuerdo con nuestros gustos. Pero, ¿y las huellas? Sir Charles había dejado las suyas repetidamente en una pequeña porción del camino y no pude descubrir ninguna otra. Sherlock Holmes se golpeó la rodilla con la mano en un gesto de impaciencia. Ah, sí, yo hubiera estado allí, exclamó. Se trata de un caso extraordinario, interés que ofrece grandes oportunidades al experto científico. Ese paseo en el que tanto se podía haber leído hace ya tiempo, que ha sido emborronado por la lluvia y desfigurado por los suecos de campesinos curiosos. ¿Por qué no me llamó usted, doctor Mortimer? ¿Ha cometido un pecado de omisión? No me era posible llamarlo, señor Holmes, sin revelar al mundo los hechos que acabo de contarle, y ya he dado mis razones para desear no hacerlo. Además, ¿por qué vacilar? ¿Por qué vacila usted? Existe una esfera que escapa
hasta el más agudo, experimentado de los detectives. ¿Quiere usted decir que se trata de algo sobrenatural? No he afirmado eso. No, pero es evidente que lo piensa. Desde que sucedió la tragedia, señor Holmes, han llegado a conocimiento mío varios incidentes difíciles de reconciliar con el orden natural. Por ejemplo, he descubierto que antes del terrible suceso, varias personas vieron en el páramo a una criatura que coincide con el sabueso de los Baskerville, y no es posible que se trate de ningún animal conocido por la ciencia. Todos describen una enorme criatura, luminosa, horrible y espectral. He interrogado a esas personas, un campesino con un gran sentido práctico, un herrero y un agricultor del páramo, y las tres cuentan la misma historia de una espantosa aparición que se corresponde exactamente con el sabueso infernal de la leyenda. Le aseguro que se ha instaurado el reinado del terror en el distrito, y que apenas hay nadie que cruce el páramo de noche. ¿Y usted, un profesional de la ciencia, cree que se trata de algo sobrenatural? Ya no sé qué creer, respondió el señor Mortimer. Holmes sacudió los hombros. Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo, dijo. Combato el mal dentro de mis modestas posibilidades, pero enfrentarme con el padre del mal en persona quizás sea una tarea demasiado ambiciosa. Usted admite, sin embargo, que las huellas no son corpóreas. El primer sabueso era lo bastante corpóreo para desgarrar la garganta de un hombre sin dejar por ello de ser terrorífico. Ya veo que se ha pasado usted con armas y barajes al sobrenaturalismo. Pero dígame una cosa, doctor Mortimer. Si es esa su opinión, ¿por qué ha venido a consultarme? Me dice usted que es inútil investigar la muerte de Sir Charles y al mismo tiempo quiere que lo haga. No he dicho que quiera que lo haga. En ese caso, ¿cómo puedo ayudarle? Aconsejándome sobre lo que debo hacer con Sir Henry Baskerville, que llega a la estación de Waterloo, él dijo el doctor Mortimer, consultando su reloj, dentro de 1 hora y cuarto exactamente. ¿Él es el heredero?, preguntó Holmes. Sí. Al morir Sir Charles, hicimos indagaciones acerca de ese joven y se descubrió que se había dedicado a la agricultura en Canadá. De acuerdo con los informes que hemos recibido, se trata de un excelente sujeto desde todos los puntos de vista. Ahora no hablo como médico, sino en calidad de fideicomisario y albacea de Sir Charles. No hay ningún otro demandante, supongo. Ninguno. El único familiar que pudimos rastrear, además de él, fue Roger Baskerville, el menor de los tres hermanos de los que Sir Charles era el de más edad. El segundo, que murió joven, era el padre de este muchacho, Henry. El tercero, Roger, fue la oveja negra de la familia. Procedía de la vieja cepa autoritaria de los Baskerville y, según me han contado, era la viva imagen del retrato familiar del viejo Hugo. Su situación se complicó lo bastante como para tener que huir de Inglaterra y dar con sus huesos en América Central, donde murió de fiebre amarilla en 1876. Henry es el último de los Baskerville. Dentro de 1 hora y 5 minutos me reuniré con él en la estación de Waterloo. He subido por un telegrama que llegaba esta mañana a Southampton. Y esa es mi pregunta, señor Holmes. ¿Qué me aconseja que haga con él? ¿Por qué tendría que renunciar a volver al hogar de sus mayores? Parece lo lógico, ¿no es cierto? Y sin embargo, si se considera que todos los Baskerville que van allí son víctimas de un destino no cruel, estoy seguro de que si hubiera podido hablar conmigo antes de morir, Sir Charles me habría recomendado que no trajera a ese lugar horrible al último bastardo de una antigua raza y heredero de una gran fortuna. No se puede negar, sin embargo, que la prosperidad de toda la zona tan pobre y desolada depende de su presencia.
Todo lo bueno que ha hecho Sir Charles se vendrá abajo con estrépito si la mansión se queda vacía. Y ante el temor de dejarme llevar por mi evidente interés en el asunto, he decidido exponerle el caso y pedirle consejo. Holmes reflexionó unos instantes. Dicho en pocas palabras, la cuestión es la siguiente. En mi opinión, de usted existe un agente del mal que hace de Dartmoor una residencia peligrosa para un Baskerville, ¿no es eso? Al menos estoy dispuesto a afirmar que existen algunas pruebas en ese sentido, respondió el doctor. Exacto. Pero indudablemente, de si su teoría sobrenatural es correcta, el joven en cuestión está tan expuesto al imperio del mal en Londres como en Devonshire. El temal con un ámbito de acción tan localizado como el de una junta parroquial parece demasiado inconcebible. Plantee usted la cuestión, señor Holmes, con una ligereza a la que probablemente renunciaría si entrara en contacto personal con estas cosas. Su punto de vista, por lo que se me alcanza, es que el joven Baskerville correrá en Devonshire los mismos peligros que en Londres. Llega dentro de 50 minutos. ¿Qué recomendaría hacer usted? Lo que yo le recomiendo, señor mío, es que tome un coche, llame a su Spaniel que está arañando la puerta principal y siga su camino hasta Waterloo para reunirse con Sir Henry Baskerville. Y después no le dirá nada hasta que haya tomado una decisión sobre este asunto. ¿Cuánto tiempo necesitará? 24 horas. Le agradeceré mucho, doctor Mortimer, que mañana a las 10 en punto de la mañana venga a visitarme. También será útil para mis planes futuros que traiga consigo a Sir Henry Baskerville. Así lo haré, señor Holmes. Grabateó los detalles de la cinta en el puño de la camisa y con su manera distraída y tanto peculiar de persona corta de vista, se apresuró a abandonar la habitación. Holmes, que recordó algo de pronto, logró detenerlo en el descansillo. Una última pregunta, doctor Mortimer. ¿Ha dicho usted que antes de la muerte de Sir Charles, varias personas vieron esa aparición en el páramo? 3 exactamente. ¿Se sabe de alguien que la haya visto después? No ha llegado a mis oídos. Muchas gracias. Buenos días. Holmes regresó a su asiento con un gesto sereno de satisfacción interior del que podía deducirse que tenía delante una tarea que le entusiasmaba. ¿Va usted a salir, Watson? Únicamente si no puedo serle de ayuda, respondió. No, mi querido amigo, es el momento de la acción cuando me dirijo a usted en busca de ayuda. Pero, esto que acabamos de oír es espléndido. Realmente único desde varios puntos de vista. Cuando pase por Bradley, será tan amable de pedirle que me envíe una libra de la picadura más fuerte que tenga. Muchas gracias. También le agradecería que organizara sus ocupaciones para no regresar antes del anochecer. Para entonces me agradará mucho comparar impresiones acerca del interesantísimo problema que se ha presentado esta mañana a nuestra consideración. Yo sabía que Holmes necesitaba reclusión y aislamiento durante las horas de intensa concentración mental en las que sospechaba hasta los indicios más insignificantes y elaboraba diversas teorías que luego contrastaba para decidir qué detalles eran esenciales y cuáles carecían de importancia. De manera que pasé el día en mi club y no regresé a Baker Street hasta la noche. Cuando abrí de nuevo la puerta de la sala de estar eran casi las 9. Mi primera impresión fue que se había declarado un incendio, porque había tanto humo en el cuarto que apenas se distinguía la luz de la lámpara situada sobre la mesa. Nada más entrar, sin embargo, se disiparon mis temores porque el picor que sentí en la garganta y que me obligó a toser procedía del humo acre de un tabaco muy fuerte y áspero.
A través de la niebla tuve una vaga visión de Holmes en bata, hecho un ovillo en un sillón y con la pipa de arcilla negra entre los labios. A su alrededor había varios rollos de papel. ¿Se ha resfriado, Watson? No, no es esta atmósfera irrespirable. Es cierto, parece que está un poco cargada. Ahora usted, ahora que usted lo menciona. Un poco cargada es intolerable, respondió. Abra la ventana entonces. Se ha pasado usted todo el día en el club, por lo que veo. Mi querido Holmes, ¿estoy en lo cierto? Desde luego, pero ¿cómo a Holmes le hizo reír mi expresión de desconcierto? Hay en usted cierta agradable inocencia, Watson, que convierte en un placer el ejercicio a costa suyo, de mis modestas facultades de deducción. Un caballero sale de casa un día lluvioso en el que las calles se llenan de barro y regresa por la noche inmaculado con el brillo del sombrero y de los zapatos todavía intacto. Eso significa que no se ha movido en todo el tiempo. No es un hombre que tenga amigos íntimos. ¿Dónde puede haber estado por lo tanto? ¿No es evidente? Sí, bastante. El mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie tiende a fijarse. ¿Dónde se imagina usted que he estado yo? Tampoco se ha movido. Muy al contrario, porque he estado en Devonshire en espíritu, exactamente. Mi cuerpo se ha quedado en ese sillón y en mi ausencia siento comprobarlo. Ha consumido el contenido de 2 cafeteras de buen tamaño y una increíble cantidad de tabaco. Después de que usted se marchara, pedí que me enviara desde Stanford un mapa oficial de esa parte del páramo, y mi espíritu se ha pasado todo el día suspendido sobre él. Creo estar en condiciones de recorrerlo sin perderme. Un mapa a gran escala, supongo. A grandísima escala. Holmes procedió a desarrollar una sección sosteniéndola sobre la rodilla. Aquí tiene usted el distrito concreto que nos interesa, es decir, con la mansión de los Baskerville en el centro. Y un bosque alrededor, exactamente. Me imagino que el Paseo de los Tejos, aunque no está señalado con ese nombre, debe de extenderse a lo largo de esta línea, con el páramo, como puede usted ver a la derecha, ese puñado de edificios es el caserío de Grimpen, donde reside nuestro amigo el doctor Mortimer. Advierta que en un radio de 8 kilómetros tan solo hay algunas casas desperdigadas. Aquí está la mansión Loftel, mencionada en el relato que leyó el doctor Mortimer. Esta indicación de una casa quizás señala la residencia del naturalista. Si no recuerdo mal, su apellido era Stapleton. Aquí vemos 2 granjas dentro del páramo, High Hotor y Forliman. Luego, a más de 20 kilómetros, la prisión Princeton. Entre esos puntos desperdigados se extiende el páramo deshabitado y sin vida. Tal vez, por lo tanto, el escenario donde se ha representado la tragedia y donde quizás contribuyamos a que se represente de nuevo, debe ser un lugar extraño. Sí, el decorado merece la pena. Sí, el mal de verdad desea intervenir en los asuntos de los hombres. Entonces, ¿se inclina usted hacia una explicación sobrenatural? Los agentes del mal pueden ser de carne y hueso, ¿no es cierto? Hay 2 cuestiones que aclarar antes de nada. La primera es si se ha cometido algún delito. La segunda, qué delito y cómo. Por supuesto, si la teoría del doctor Mortimer fuera correcta y tuviéramos que vernosla con fuerza que desbordan las leyes ordinarias de la naturaleza, nuestra investigación moriría antes de empezar. Pero estamos obligados a agotar todas las demás hipótesis antes de recurrir a esa. Creo que podemos volver a cerrar esa ventana si no tiene usted inconveniente. Es muy curioso, pero descubro que una atmósfera cargada contribuye a mantener una concentración mental.
No lo he llevado hasta el extremo de introducirme en una caja para pensar, pero ese sería el resultado lógico de mis convicciones. También usted le ha dado vueltas al caso. Sí, he pensado mucho en ello durante todo el día. ¿Ha llegado a alguna conclusión? Es muy desconcertante. Sin duda, tiene unas características muy peculiares. Hay detalles que llaman la atención. El cambio en la forma de las huellas, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Mortimer dijo que él disfrutó de que el difunto recorrió de puntillas aquella parte del paseo. El doctor Mortimer se limitó a repetir lo que algún estúpido había dicho durante la investigación. ¿Por qué tendría, por qué tendría nadie que avanzar de puntillas hacia adelante? ¿Qué sucedió entonces? Corría, Watson. Corría desesperadamente para salvar su vida. Corría hasta que le estalló el corazón y cayó muerto de bruces. Corría alejándose de Kemp. Eso es lo que tenemos que averiguar. Hay indicios de que Sir Charles ya estaba obnubilado por el miedo antes de que empezara a correr. ¿Cómo lo sabe usted? Imagino que la causa de sus temores vino atravesan- atra- hacia él, hacia él atravesando el páramo. Si ese es el caso, y parece lo más probable, solo un hombre que ha perdido la razón corre alejándose de la casa en lugar de regresar a ella. Si se puede dar crédito al testimonio del gitano, corrió pidiendo auxilio en la dirección de donde era menos probable que pudiera recibir ayuda. Por otra parte, ¿a quién estaba esperando aquella noche y por qué esperaba en el paseo de los tejos y no en la casa? ¿Cree usted que esperaba a alguien? Sir Charles era un hombre enfermo y de edad avanzada. Es comprensible que diera un paseo a última hora, pero dada la humedad del suelo y la inclemencia de la noche, es lógico pensar que se quedaba quieto 5 o 10 minutos, tal vez como el doctor Mortimer, con más capacidad de deducción de la que yo lo hubiera atribuido, dedujo gracias a la ceniza de hierro puro, pero salía todas las noches. Me parece improbable que se detuviera todas las noches junto al portillo. Sabemos, por el contrario, que tendía a evitar el páramo. Aquella noche esperó allí. Al día siguiente se disponía de salir para Londres. El asunto empieza a tomar forma, Watson. Se hace cada vez más coherente. Si no le importa, páseme el violín y no volveremos a pensar en ello hasta que tengamos ocasión de reunirnos con el doctor Mortimer y con Sir Henry Buckle mañana por la mañana.